Bien, señores, reportajes de Nacho Videos Radio Streaming. Bueno, Nacho María Videos Radio Streaming esta jornada hoy en Club Hípico de Santiago. Para recordar elecciones de antes, cómo habrá sido claramente las transmisiones de las elecciones que tendría la televisión y claramente lo que sería claramente en ese momento de la televisión, claramente lo que era en esos años, claramente, bueno, en pleno regreso a la democracia, claramente en 1993 y bueno, claramente todo lo que ha sido durante la programación especial que daría claramente los canales claramente importantes en nuestro país en los años 90, claramente a todo lo que sería las elecciones de aquellos años. Para recordar claramente elecciones de antes, claramente que daría la televisión claramente y de lo que sería claramente en todo lo que sin duda sería claramente en 1992, claramente y todo lo que sería y en los años 90, claramente cómo fueron esas transmisiones, claramente que tuvo la televisión, claramente no solo Canal 13, también Televisión Nacional de Chile, claramente de los canales que más ha llegado a todo el país, claramente lo que más ha estado en todo el país, claramente de lo que ha sido claramente en ese momento de lo que sería las transmisiones claramente de la televisión, claramente todo lo que sería ese momento, todo lo que estamos comentando. Para recordar claramente cómo fue esas misiones de la televisión, pero para empezar con Canal 13, cómo fue la promo de la transmisión claramente de las elecciones que daría Canal 13 claramente en 1992, claramente lo que fue ese momento de la transmisión claramente en 1992 en Canal 13 y bueno, de lo que sería la transmisión claramente de las elecciones, bueno, claramente en 1992 que eran las municipales, claramente en ese entonces, bueno, de todo lo que sería esas transmisiones, claramente de Canal 13 en los años 90, claramente todo lo que sería durante la transmisión de Canal 13, y bueno, claramente, y en ese mismo día que claramente llegó a su fin la teleserie, claramente de Palo al Gato, esa teleserie que ya sería todo un fiasco, bueno, ante el fracaso, y ante todo lo que sería el gran fracaso de la novela, ante el éxito de Trampas y Caretas que tendría claramente ante TVN, bueno, lo que sería en los años 90. Para recordar cómo fue esa promo de Canal 13 con la selección en 1992, bueno, claramente lo que fue las elecciones de aquellos años que tendrían y las primeras en democracia. Félix de Shell. En lubricantes, solo Shell supera a Shell. Las elecciones municipales en Canal 13. Siga voto a voto la elección municipal del 28 de junio. Especial de Canal 13. Información en vivo desde los lugares de votación. Las sentencias, los escrutinios, los resultados. Toda la tecnología se une a la información certera y los datos que usted quiere conocer. Durante toda la jornada del 28 de junio, de la mañana a la medianoche, siga voto a voto las elecciones municipales en este especial de Canal 13. Le tengo que dar dos noticias, una buena y otra mala. La mala. Hoy en Chile, 9 de cada 10 personas... Bien, ahí todo lo que sería la transmisión que tuvo claramente con la promo de las elecciones de 1992 y claramente la otra vereda que tuvo TVN también, con dos promos que sin duda se recordará de lo que fue ese momento, claramente durante la emisión de TVN, claramente, o la emisión claramente de TVN, claramente, podemos decir, claramente todo lo que fue en 1992, que se daría, un especial que daría claramente de TVN, claramente luego de 24 Central, por el tema de todo lo que es un debate, o los debates que realizaría claramente Bernardo Lamas con sus invitados políticos y claramente en el mismo horario que claramente también, en el mismo momento que también estaba Juan Guillermo Viva. Vamos a recordar lo que era ese especial claramente de la noche que daría Televisión Nacional, claramente, bueno, lo que sería ese momento de la noche por el tema de las elecciones de 1992. Barriar Comando. Vende y distribuye Rocher, el castillo del juguete. Tras una intensa jornada y con resultados a la vista, un análisis serio, a fondo y con proyección al estilo de Televisión Nacional. José Antonio Miragallo, Francisco Javier Errázuriz, Gutenberg Martínez, Hernán Larraín, Gladys Marín y Sebastián Piñera. Un debate amplio bajo la conducción del periodista Bernardo de la Maza. Después de 24 horas, conozca las consecuencias de su voto. Municipales 92, Televisión Nacional de Chile. Maite, una mujer sofisticada y sencilla. Bueno, ahí está claramente todo lo que ese momento y el momento que también salía con Guillermo Vivao, claramente las promos de TVN para recordar ese momento lo que era esa promo. Bueno. Después de 24 horas.
tiempo? El próximo día 28 de junio, usted estará votando en las elecciones municipales y estará eligiendo a un concejal que lo va a representar en la administración del municipio. Los concejales son elegidos por votación directa de la ciudadanía mediante un sistema de representación proporcional, conocido también como cifra repartidora. Los concejales que resulten electos van a durar 4 años en sus cargos y además podrán ser reelegidos. Entonces, es importante saber que usted tiene derecho a un solo voto y que si el candidato de su preferencia logra obtener más del 35% de la votación y se encuentra en la lista más votada, automáticamente es elegido alcalde. De lo contrario, el alcalde será electo por el Consejo Municipal, integrado por los concejales que usted ya eligió y cuyo número varía según la cantidad de habitantes que tenga la comuna. Vaya a votar temprano y después siga las alternativas de esta importante elección en nuestro canal. Estar bien informado ayuda a elegir mejor. Recuerde, su voto importa. Gracias por su tiempo. Bueno, y eso es lo que hacemos en Millón Enviado para promocionar las elecciones y bueno, llamando a votar informado, claramente en esos años. Bueno, y de todo lo que sería la transmisión, claramente de Canal 13, claramente en las elecciones, claramente de 1993, claramente, pero para recordar una tanda comercial, claramente lo que era emitido, claramente durante el horario del Tele 13 tarde, que claramente no era el término de Teletarde de esos años. Claramente en esos años 1993 y bueno, claramente todo lo que era las tandas comerciales claramente emitidas en el momento que sucedía la elección presidencial. Claramente todo lo fue esa importante cobertura que dio Canal 13 en ese momento. En el cruce de la calle Cervantes con Simón Bolívar, otro auto, cuyo conductor estaba en estado de ebriedad, impactó un taxi. En el accidente resultaron lesionadas 3 personas, que fueron llevadas hasta la costa 4 de Ñuñoa. Luego en Tele 13, el auditor general del Ejército se refiere a la decisión de la Corte Suprema que designó un ministro instructor para el caso Sol. Ya volvemos. Hola, esta es una cuchara de acero inoxidable. Y no cualquier acero, es el mejor acero que hay en el mundo. Es la nueva promoción de Copec, con una completísima cuchillería y 8 piezas más para la mesa. Veo bien, ¿eh? Es que tiene una aleación con cromo que le da un acabado tipo plaqué. Promoción acero inox de Copec. Primera en servicio. Como una facultad legal, calificó el auditor general del Ejército, general Fernando Torres, la decisión de la Corte Suprema de designar un ministro especial para que investigue la muerte del funcionario internacional Carmelo Soria. ¿El porcentaje daría 1 y 1 o 2 y 0? Vamos a... Ok, Bien, ahí está claramente todo lo que fue ese momento durante la programación del sábado, claramente en Canal 13. Y de ahí sí que después de Teletarde, claramente, o después del noticiero de 13 tarde, seguían con un especial claramente de figuras célebres, claramente en 1993, claramente con motivo de las elecciones, pero para también ponerle entretención a la programación de Canal 13, que era importante, y después ya claramente después de las 16 horas 5 de la tarde ya claramente empezarían a dar, ya sería más serio, con más seriedad la transmisión con el tema de lo que estaba pasando con el conteo de los votos, claramente de la elección. Recordemos lo que fue ese momento, claramente, de esa transmisión, claramente de Canal 13, que en todos los segmentos, Álvaro Salas por Video Loco, el mismo Checho Inani, en lo deportivo el Tito Foyú, en lo musical Claudita, claramente Claudia Bustos, y también claramente ya no hay recordando entonces de lo que era con Mar de 13 durante toda esta temporada. Recordemos lo que fue ese momento. Y ahora veremos una sensacional carrera de toros. ¡Oh! Estos toros parece que se enamoraron. Vean ustedes este búfalo con los Bueno, lo caballos. estamos viendo en Deporte Color, el programa Canal 13. Bueno, siempre se resuelve el deporte, pero también con el lado insólito. Mira, ay, perrito. 3 saltos mortales, cuidado, Ay, no. fíjense por dónde camina. Los pollitos dicen pío, pío, pío. El básquetbol está lleno de sorpresas. Ahí va mi familia, dicen ustedes.
Algunas graciosas y otras dignas de apreciar como este tiro de Mark Goldsmith de solo 8 años. Quizás en el futuro logre algo como esto. Verde, impecable. Pero la puntería de algunos enfurece a otros. Enojado. El básquetbol en Estados Unidos de verdad apasiona. Miren lo que se llega. Oh, se enredaron entre medio los transmitidores del partido. Esas cosas tal vez podrían pasar en el campeonato. Bueno, para llamar la atención porque vemos a alguien herido atrás. No sé, pero por ahí Pero porque el para tiro llamar la más atención. poderoso es el de Shane Ziegler, de Dakota, del norte. Anotó con tablero y todo. En el hockey también hay pasión. ¿Para qué decir en el boxeo? No se entendieron, ellos se aman, se adoran. Y la intensidad sobra en el fútbol americano. A veces es demasiado. Uy. Y se transforma en mal humor. Cuidado con el cable. Oiga. Me duele igual que yo, pues, con la cosa de tenis. Bueno. Es Madre que cuando mía. el deporte se toma en serio, sorprende. Golpecito. Y levántale cualquier caída. Ay, que lucha libre. También se destaca en este programa. Y con esta carrera aprendimos que a veces el que llega último llega mejor. Se redó. Ay, No hay bueno. duda. Oh. Podríamos decir, Tito, que el box Oye, el pollito Fuente está para recordar de lo que era la comida de la temporada. Bueno. bueno, diferentes saltos, muchos chascarros, el terror al ridículo también de cosas que pasan por ahí, que todos están observando. No sé si a alguno le ha pasado alguna anécdota en lo que es el trabajo, que pudiéramos contar de cosas que se haya sentido mal. ¿Usted, Marito, por ejemplo, le sucedió alguna vez algún chascarro en alguna ocasión? Una vez estando en el Olimpia de París, ¿Ya? no recuerdo alguna que sea tan graciosa como esta de acá, pero voy a hacer memoria. ¿Sí? Yo me acuerdo de una, estaba actuando en un hotel de la capital y estaba a lo mejor contando un chiste y viene un señor, y esto de verdad es efectivo, no esperen un remate de chiste, porque no es un chiste, es verdad. Un señor que venía muy curado, parece que ese día no había lesiones porque el día anterior habían vendido trago. Y empieza a caminar en dirección al escenario, yo veía que venía tambaleando y la gente empezó como a mirarlo. Me sube arriba del escenario. Entonces yo, para salvar la situación, le pongo el micrófono, entonces me dice, yo soy muy amigo de Claudio Raúl. ¿Qué es una situación como esa? Echaba una calle y me dice, muy amigo de Claudio Raúl, nada que ver, estaba haciendo un show humorístico. Se me ocurrió, me senté al piano y empecé a tocar una melodía así como clásica en piano, de la única que me centro, ¿vale? Y ahí nos empezó a sentar y se sentó en segunda fila escuchando el torneo. Bueno, seguí mi show, volvió a levantarse y me vuelve a decir lo mismo. Yo soy muy amigo de Claudio Raúl. Mira, esta cuenta me la hizo 3 veces el curadito este famoso.
Y hasta el día de hoy yo me encuentro con gente que estuvo ese día en ese show y no cree que fue una cosa que no estaba planificada, porque la verdad es que se rieron tanto con los cuentos, pero fue una cosa que, imagínate, suben arriba, ¿por qué no te echan una talla? Claro. Claudia Raúl, no te echan una Sí, la verdad. Bueno, Viviana, pero tiene más cosas interesantes que contar y traer. Sí, pues así como el humor es una disciplina muy importante y que merece muchísimo respeto, también lo es la magia. Y yo seleccioné un compacto de martes 13 donde están los Pendragons, este fascinante grupo de magos, o sea, es un mago con su grupo, digamos, y lo mezclé con Sandy, el humorista boliviano. Bien, ahí también era un compacto de lo que era claramente la transmisión del especial, claramente del pollito, claramente la tarde de 11 de diciembre de 1993, claramente lo que fue las elecciones presidenciales que claramente estaba dando Canal 13 en ese momento, claramente lo que fue en 1993. Y para recordar claramente cómo fueron las tandas ya en un horario más tarde, más serio, claramente en 1993, donde ya se integraría claramente después de las 17 horas Mario Kreuzberger, Don Francisco junto a Claudio Sánchez. Bueno, ese domingo claramente en esa jornada claramente del domingo claramente de 1900, o sea, del día sábado de 1993, claramente, bueno, hubo una ocasión que el programa Sábado Gigante no fue al aire, claramente por irse a un miércoles feriado, por lo tanto el feriado 8 de diciembre, que terminaría la franja electoral, y claramente el tema de las elecciones presidenciales, pero claramente en el momento que claramente, pero en el momento claramente que estaría claramente, pero en el momento que estaría Don Francisco para cumplir su manda los sábados, claramente su manda que llevaba 31 años al aire, y claramente lo que sería claramente con Sábado Gigante Internacional, claramente lo que sería claramente la emisión claramente en 1993, o sea, como manda del programa, pero de un modo especial con las elecciones presidenciales de 1993. Para recordar claramente de todo lo que fue esa emisión claramente de Canal 13, claramente de todo lo que fue esas elecciones, y bueno, claramente a todo lo que sería, ya comenzando con los debates que se vivían en 1993 junto a Claudio Sánchez, también periodista del área de prensa. Recordemos lo que fue ese momento, lo que fue en 1993. Sí, para recordar claramente todo lo que fue esa transmisión claramente de Canal 13 que continúa ya claramente el momento de la elección. Vamos a... Ok, vamos a... El Mercurio y Canal 13, donde hay que estar. Oye, ¿ese es el producto que van a firmar ahora? Parece. Ah, ¿y cómo se llama? Tugurt. ¿Mi-gurt? No. Tugurt. Por eso, mi-gurt. ¿De qué están hablando? De Tugurt. ¿De mi qué? Muy pronto sabrás lo que es Tugurt. ¿Tú qué? Anaïs de Cacharet. Toute la tendresse d'un parfum. Más de 100.000 regalos en un solo lugar. Almacenes París. El Mercurio y Canal 13, donde hay que estar. Estamos de regreso y estamos muy cerca también de los cómputos oficiales que va a entregar el Ministerio del Interior. Se decía con el 5% de los votos, aproximadamente se calcula hace unos 15 minutos más. Así que vamos a seguir conociendo resultados parciales a lo largo de nuestro país. No había puesta al final, te resulta que no era puesta, ¿eh? No era puesta. No tenés, pero está guardada, hay una puesta de vocales que es sumamente interesante, pero igual era interesante reportar. Tenemos invitados a todos los apostadores a que vengan a nuestro estudio después de la noche, una vez que ya se conozca definitivamente quiénes han ganado, para cumplir las apuestas aquí. No apuestas en dinero, sino apuestas graciosas, como digo, corte de pelo, de bigote, otro tipo de cosas que se le habrá ocurrido a ellos, que no se nos ocurre a nosotros. Bien, pues, Bien. que vengan y que vengan también los conocemos. Voy a hacer antes de los comerciales una pregunta. ¿Qué edad hay que tener para ser
publicitario. Don José, su llamada a Brasil. Multidescuentos. Usted ahorra desde un 20 a un 34% en todas sus llamadas internacionales. Multiventajas. Mientras más llamadas internacionales haga, mayores descuentos obtiene. ¿Aló? Multiservicios. No importa si usted llama mucho o poco, si es empresa o persona. ¿Y postales? ¿Le llegaron los embarques? Entel tiene hoy un plan a su medida para que sus llamadas internacionales sean siempre más económicas. Llame hoy mismo al 800-200-880 y comienza a disfrutar de inmediato los multibeneficios del multicambio. Porque Entel luchó, usted le ganó. ¿Presentamos vanidades? Yo no tengo tiempo para vanidades. Pero prueba. Qué rico me quedó. Yo no soy vanidosa. Lo que pasa es que me cuido. ¿Vanidosa? No. Bueno, un poquito. Moda, belleza, reportajes, horóscopo, cocina. Todo esto y mucho más es vanidades. Admítelo. No hay mujer sin vanidades. Ese mensaje de amor es un saludo del rifle para sus amigos. El Mercurio y Canal 13, donde hay que estar. Bueno, la respuesta para ser senador, según la Constitución de 1883, era 36 años. En la Constitución de 1925, eso bajó a 35 años, y en la Constitución de 1980 subió a 40 años. Hoy en día, para ser senador, hay que tener 40 años cumplidos el día de la elección. Vamos entonces a los estudios centrales, ya viene muy pronto Tele 13. Adelante, ustedes. Muchas gracias. Viene Tele 13. Viene Tele 13. Nos vamos a las noticias y después seguimos. Después seguimos con lo mejor del día. Todo muy grato, todo muy interesante. Vamos a tener aquí invitados. Vamos a tener, ya le decimos, lo mejor del día. Vamos a tener los invitados tuyos, que son los que perdieron apuestas, los que pagan apuestas, ¿no? Porque yo creo que es muy interesante lo que dijo el señor Pérez Lloma cuando fue entrevistado hace poco, en el sentido de que esto se tome con tranquilidad, con amistad, que sea un verdadero ejemplo de esta elección. Claro, y que los que vayan a celebrar lo celebren bien, y a los profesionales les vamos a preguntar después en qué momento puede salir la gente a disfrutar. Entonces nos separamos y vamos a ir a Tele 13, pero sin comentarios, sin comentarios. Solo pensando en el Orange Bowl Nunca lo sabrá oficiales, porque los resultados oficiales vino un señor especialmente de sombrero con bastón que vino y dijo: Marcelo tiene un tremendo talento. tampoco puedo decir qué es lo que va a pasar, te puedo decirme lo que está pasando. Son resultados que ya proyectan una tendencia. Es una muestra muy pequeña. Entonces, para hacer un paréntesis, para tranquilizar un poco los espíritus, Tal vez un poquito superior. Bueno. Universidad Católica de Chile Televisión y el Mercurio presentaron Elecciones 93, el más amplio despliegue humano y técnico jamás realizado por la prensa y la televisión para que usted gane en estas elecciones. El Mercurio y Canal 13, donde hay que estar. Oye, ¿ese es el producto que van a firmar ahora? Parece. Ah, ¿y cómo se llama? Tugurt. ¿Mi Gurt? No. Tugurt. Por eso, mi Gurt. ¿De qué están hablando? De Tugurt. ¿De mi qué? Muy pronto sabrás lo que es tu... ¿Tu qué? ¡Vamos a ganar, mi amor! ¡Vamos a ganar! Bar, crema y spray. Nivel desodorante, armonía de eficacia y suavidad. Transmite Universidad Católica de Chile Televisión.
Frey obtiene la primera mayoría en la elección presidencial de acuerdo a los cómputos oficiales entregados hasta ahora por el gobierno. Tensa espera en los comandos de los candidatos mientras continúa el recuento de votos. Con absoluta normalidad se realizó el acto eleccionario en la región metropolitana y en todo el país. Reñida lucha voto a voto entre los candidatos al Estado de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Esta noche en Tele 13, un completo informe sobre las elecciones con despachos de nuestros aliados especiales a todas las regiones del país. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Gasolina Ultra Verde sin plomo de Copec y Entel, los beneficios del Multicarrier ya están aquí. Presenta Tele 13. Muy buenas noches. Eduardo Frey encabeza los cómputos oficiales en la elección presidencial de hoy. Desde el edificio Diego Portales nos informa en vivo Jorge Díaz. Es todo por el momento. Mónica Cerda, elecciones 93. Muchas gracias, Mónica Cerda. Ya volvemos con más noticias en Tele 13. Bien, ahí está todo lo que sería el Tele 13 en esos años, claramente 1993. Y claramente, para amenizar lo que es el final del noticiero, bueno, claramente a todo lo que es claramente, bueno, después del noticiero, claramente de manera especial con las elecciones, ya darían paso al especial de Don Francisco con Claudio Sánchez, que continuaría claramente luego del noticiero, claramente en 1993, claramente lo que fue ese momento, claramente todo lo que fue en 1993. Bueno, todo lo que sería ese momento claramente en Canal 13, cuando quizás todo lo que sería el momento ya, claramente que ya se conocería el resultado de Eduardo Frei como presidente de Chile, claramente en 1993. Bueno, todo lo que sería esa transmisión claramente de Canal 13, claramente de lo que fue ya después de Tele 13. Ya vamos a tener aquello, claramente todo lo que fue el final de Tele 13, claramente a todo lo que fue en 1993. Y bueno, claramente entre medio de lo que sería el momento de que ya, claramente ya sería el nuevo presidente, claramente Eduardo Frei. Vámonos con los dos. Después de permanecer casi una semana internado en la clínica Las Condes, fue dado de alta el ex jerarca comunista Erich Honecker. Presente edición de Tele 13. Ya viene Don Francisco y Claudio Sánchez con lo mejor del día de estas elecciones 93. Y en cualquier momento, las noticias aquí. El informe del tiempo ahora mismo. Buenas noches. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Entel. Los beneficios del Multicarrier ya están aquí. Y Gasolina Ultra Verde sin plomo de Copec presentó Tele 13. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Clio, presenta El Tiempo. Hay un hombre que te recuerda, que te espera. Entonces, ¿no regresas hoy? Y es que para él no hay una mujer como tú, En Temuco y Valdivia. Concepción se anuncia parcialmente soleado con extremas de 9 y 21 grados. En el último tramo de nuestro territorio, Coyhaique y Punta Arenas estarán nubosos y con chubascos locales. A esta condición se sumarán vientos de moderada intensidad. Isla de Pascua seguirá con chubascos aislados y extremas de 19 y 24 grados. La Antártica, en cambio, se anuncia parcialmente soleada con temperaturas probables de 2 grados y de 0 grados. Y ya informados del tiempo, vamos rápidamente con la programación que sigue. Luego les vamos a presentar lo mejor del día, un programa especial relacionado obviamente con las elecciones presidenciales, conducido por Mario Kreuzberger, y la participación de las periodistas Raquel Correa, Gloria Stalle y Claudio Sánchez. Nuestra corporación les recuerda que está autorizada para transmitir a partir de este momento programación para mayores de 18 años. Gracias por su atención y buenas noches. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Clio, presentó El Tiempo.
familia al El Mall de las Oportunidades. Universidad Católica de Chile Televisión y El Mercurio presentan Elecciones 93, el más amplio despliegue humano y técnico jamás realizado por la prensa y la televisión para que usted gane en estas elecciones. El Mercurio y Canal 13, donde hay que estar. Y concretamente, buenas noches, lo que vamos a entregar, a contar de este minuto es lo mejor del día, nuevamente con Mario Kreuzberger, don Francisco, pero antes de saludarlo, Mario, perdóneme, usted al mudo, comando. Usted mudo, exacto, el comando Alessandro con noticia urgente. Por cierto, ¿estamos en el aire? Sí. Estamos en el aire, Mario. Qué curioso, ¿qué cómputo decías tú? No, estábamos hablando de cómputo, preguntándole aquí a algunos invitados que ya vamos a presentar respecto de resultados y que estaban muy contentos, pero los vamos a presentar después que vamos a los comerciales. Vamos a los comerciales. Y después del Prime también el Tele 13 Noche, bueno. Esta es Universidad Católica de Chile Televisión. Eduardo Frei proclamado como presidente electo del país. Escrutado más de la mitad de los votos. Obtuvo el 57% de las preferencias. Amistoso diálogo telefónico entre el presidente Elwin y Eduardo Frei tras conocerse el segundo cómputo del día que ratificó el triunfo del candidato de la Concertación. 2 carabineros resultaron heridos en asalto a la 13ª comisaría de La Granja ocurrido esta noche. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Gasolina Ultraverde sin plomo de Copec y Entel, los beneficios del multicarrier ya están aquí, presenta Tele 13 Nocturno. Muy buenas noches, hay un séptimo cómputo con el subsecretario del Interior, Belisario Velasco. Vamos al edificio Diego Portales. Sí, luego de los siguientes consejos comerciales tenemos más noticias en esta edición de Tele 13 Nocturno. Ya volvemos. Universidad Católica de Chile Televisión, con el auspicio de Entel, los beneficios del multicarrier ya están aquí, y Gasolina Ultraverde sin plomo de Copec, presentó Tele 13 Nocturno. Universidad Católica de Chile Televisión presenta Trasnoche Electoral. Bueno, qué insólita la programación que daba Canal 13 cuando en ese tiempo no se llamaba Telenoche Noticiero y se llamaba Tele 13 Nocturno, y mismo caso el mediodía, para recordar. ¿Y cómo fue el especial de bien esos años? Sí. Presentamos en Fue en 1993. Bueno. de Calzante. Los organismos vivos incorporan y entregan materia. Sí, lo que fue en ese momento de la transmisión. No Bueno. podemos hacer lo mismo por nuestros hijos. Quien no protege el medio ambiente, no ama. Un mensaje de Lada Chile. Electoral. Amigas y amigos, tengan todos ustedes muy buen trasnoche, porque en este momento está empezando aquí en Canal 13 el último programa con el cual cerramos esta gigantesca programación, larga programación que hemos tenido en nuestro canal desde las 6:30 de la madrugada, y cuando los relojes marcan que faltan 20 minutos para las 2 del día domingo 12 de diciembre, nosotros queremos que junto a nuestros invitados se relajen y pasen unos minutos
lo más agradablemente posible. Es cuestión de mirar nomás. Pues. Sí, hay la competencia acá. Bueno, lo que eran las transmisiones de Canal 13, bueno, de lo que era el trasnoche electoral en 1993. Bueno, señores, todo lo que estamos comentando, bueno, para hacer homenaje a las transmisiones de antes de las elecciones, claramente en los 90, de lo que eran esa transmisión importante, de lo que más marcaba la pauta y de lo que eran los 90, Canal 13, con transmisiones conjuntas con el Mercurio, claramente no era menor, hacía alianza con un diario que sabemos era importante lo que era en la época noventera y de todo lo que era el periodismo de antes de calidad. Señores, con esto nos despedimos de estas elecciones, de este especial, claramente recordando lo que era antes. Y bueno, todos esperando lo que puede pasar el domingo. Yo dirá qué pasará. Igual de lo que puede ser este domingo de elecciones presidenciales. Señores, quédense con nosotros. Vamos con el resumen de lo que ha dejado la jornada de este día jueves en el Hipódromo Chile.